Vamos a... Ay, Más ya. bien, porfis, Dime. ¿crees que podrías después pasar el PPT? Sí, no se preocupen. Ahí les paso. Muchas gracias. Entonces vamos a ver el primer tema de su final, que vendría a ser sistema nervioso. Y más que todo para los temas del final, no tanto para los temas del parcial. En el final, como les estaba mencionando a alguno de los chicos que asesoro, revisen fotos. Todas las fotos que les dan en sus diapositivas, revísenlas bien porque de ahí les han preguntado y de ahí he visto sus preguntas. Entonces, revisen siempre las fotos, chicos. No tanto, o sea, sí o sí estudien lo que dice el doctor, ¿no? Pero revisen las fotos también. Entonces, vamos a empezar con lo que es sistema nervioso. Vamos a empezar primero con lo que es la filogenia, chicos. Filogenia. Que es más que todo para ver los estadios evolutivos, ¿no? Entonces, empezamos primero con lo que es el arquicerebelo. De ahí viene el paliocerebelo y de ahí viene el neocerebelo. Ojo, chicos, neocerebelo también se le conoce como cerebro cerebeloso. Y eso les han preguntado en su examen. ¿Cuál es el núcleo que pertenece al cerebro cerebeloso? Entonces, ahí su respuesta era núcleo dentado, porque el núcleo dentado forma parte del neocerebelo. Entonces, tengan un poquito de cuidado con los nombres también. De ahí, el paliocerebelo, chicos, se va a conocer también como espino cerebeloso. Y el arquicerebelo queda como arquicerebelo, no hay más. El arquicerebelo, chicos, es en el que nace, bueno, en lo que empieza todo con lo que es los peces, ¿sí? Se encarga de lo que es la coordinación motora en relación al equilibrio. El paliocerebelo se encarga de lo que es la coordinación motora en relación a los músculos antigravitatorios. Y en el paliocerebelo es donde se da el cambio de aleta a pata, porque dejamos de ser peces y no, bueno, no nosotros, sino que la historia dice que se deja de ser pez y pasa el tiempo, evoluciona y salen los reptiles, ¿sí? Que ya no tienen aletas, son patas. Y el neocerebelo, cerebro cerebeloso, se encarga de lo que es la coordinación motora y tono muscular de los movimientos finos, ¿sí? Más que todo es para la posición bípeda, o sea, para el que la persona esté de pie, y la utilización de manos, porque cuando tú utilizas tus manos, estás como un destornillador, etc., usas movimientos finos. De ahí, en su foto, en su clase también les han puesto esto. Les he resaltado lo que creo que les podrían preguntar si es que les vuelven a preguntar algo de acá, porque a ustedes les preguntaron en su examen cuál es algo de la mielinización, me parece, entonces la respuesta era peces, ¿sí? Estaba en su foto. De ahí, les pueden preguntar dónde hubo mayor desarrollo cortical, aves, ¿sí? Y dónde era lo que se formó en los tubérculos ópticos en los anfibios. De ahí, también les resalté los sistemas nerviosos. Sistema nervioso reticular es de los celenterados, como por ejemplo la medusa. El sistema nervioso ganglionar es de los artrópodos. El medular es de los cordados. Y el cerebral es, bueno, acá les han puesto de los ciclóstomos, que la verdad que no, no les podría decir muy bien qué es. Pero puede ser que les pregunten algo de lo que les resalté, ¿no? Porque si les han sacado de esta imagen, es que puede ser que les vuelvan a preguntar. De ahí, también he visto que les preguntaron qué es la anagénesis. Entonces, yo les he puesto qué es anagénesis y qué es cladogénesis, ¿no? Eso que les pregunté en la otra definición. La anagénesis, acuérdense, es la especiación, o sea, es la evolución de una especie sin que se ramifique. O sea, sigue siendo la misma especie, pero premium, ¿no? Versión premium ya, por así decirlo. En cambio, la cladogénesis es una especie que se ramifica, ¿sí? Se ramifica en dos o más especies descendientes, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de cladogénesis y anagénesis. De ahí, pasando también a su teoría, les hablan del córtex cerebral. El córtex cerebral se va a dividir en paleocórtex, arquicórtex y neocórtex. ¿Sí? El neocórtex es el 90% de tu corteza. El arquicórtex es más que todo para el hipocampo, que hipocampo es memoria. Y el paleocórtex es lo de la corteza olfatoria. ¿Sí? El paleocórtex es la más antigua, ¿sí? El olfato. Y el más reciente del neocórtex es la cognición. Y el hipocampo, como también está relacionado con lo que es el sistema límbico y todo eso, va a estar en lo que son las emociones primarias. Entonces, puede ser que les digan cuál es el más antiguo, olfato, cuál es el más reciente, cognición. De ahí, en la ontogenia, acuérdense que tenemos
la cresta neural, la placa neural. Entonces, tienes a tu tubo neural y tu cresta neural. El tubo neural viene a ser lo que es sistema nervioso central y cresta neural, sistema nervioso periférico. Ahora, ¿cómo se forma la cresta neural, no? Tienes tu placa neural, te estaba mencionando, se forma tu cresta neural, un sector de lo que es tu ectodermo, acuérdense, ectodermo, porque habían capas, ¿no? Mesodermo, endodermo, ectodermo. Entonces, en el ectodermo van a haber células que se van a convertir en cilíndricas. Y una vez que se convierten en células cilíndricas, van a dar lo que es la formación de pliegues, ¿sí? Se van a plegar, se van a juntar estas células y te van a formar el tubo neural, que vendría a ser te van a ir formando tu tubo neural, pero antes te van a formar primero lo que son las crestas, ¿sí? Tubo neural con crestas neural. Más o menos acá lo vemos. Tu ectodermo superficial, tus células, acá ya está tu conducto neural y tu tubo neural vendría a ser todo esto, ¿sí? Entonces puede ser, ¿no? Tubo neural, acuérdense, sistema nervioso central, cresta neural, sistema nervioso periférico. De ahí, en lo que viene a ser la clasificación de los nervios, tienes diferentes clasificaciones. Según el origen, tienes nervios craneales o nervios raquídeos. Por el sentido en el que se transmite el impulso nervioso, puede ser motor, sensitivo o mixto, o sea, ambos. Y según la conexión con el sistema nervioso de la vida o relación al sistema nervioso vegetativo. Tienes al nervio somático y al nervio autónomo. De ahí, eh, de ahí acá. De ahí otra parte importante vendría a ser lo que son las sinapsis, ¿sí? Esto creo que ya lo han visto en fisiología, me parece. O creo que todavía no llevan fisiología, pero ya lo van a ver también. Igual se los voy poniendo porque les han preguntado. Y les van a preguntar siempre a lo largo de la vida, porque es algo importante lo de la sinapsis. Bueno, en otras palabras, el potencial de acción. Chicos, ustedes tienen su potencial de acción, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. El potencial de acción va a llegar a lo que es a tu botón terminal, ¿sí? Acá, a todo este botón terminal, ¿sí? Va a llegar al botón terminal de esta neurona presináptica, ¿sí? Presináptica. Porque acá está tu presináptica, tu hendidura sináptica. Entonces va a llegar a lo que es a la neurona presináptica y va a activar a tus canales de calcio dependiente de voltaje, ¿sí? Ahora, como lo activa, el calcio va a movilizar a sus vesículas sinápticas y los va a movilizar ¿a dónde? Los va a movilizar afuera, a lo que es la membrana presináptica y va a liberar el neurotransmisor, ¿sí? Hasta ahí todo bien. El calcio es el que te va a activar todo este primer proceso, ¿sí? El canal de calcio dependiente de voltaje se activa y va a hacer que tus vesículas se muevan y salgan a la membrana y boten al neurotransmisor. Ahora, este neurotransmisor va a viajar a lo que es la hendidura sináptica, que es un espacio de nadie, ¿no? No es del botón terminal ni de la célula diana, sino es la hendidura sináptica, ¿sí? Y va a entrar en contacto con los receptores postsinápticos, ¿sí? El neurotransmisor entra en contacto con los receptores postsinápticos. Y una vez que están en contacto, van a abrir las proteínas del canal iónico, ¿sí? Y si me abren estos canales, va a ingresar todo lo que son los electrolitos, ¿sí? Tu sodio, todo eso, ¿no? Todo lo que son los electrolitos. Y esto va a hacer que se genere lo que es el potencial de acción en lo que es la neurona postsináptica. Entonces, el potencial de acción se genera en la neurona postsináptica. Acuérdense, post. Ahora, la bomba de recaptación de este neurotransmisor capta el neurotransmisor que no se utilizó, ¿sí? Y lo va a volver a introducir al botón terminal, ¿sí? Para volver a utilizarlo. Entonces, lo que no se utiliza se regresa al botón terminal y ahí queda. Entonces, eso es más que todo lo que es la sinapsis, el potencial de acción, chicos. De ahí, viendo también lo que es sinapsis, tienes tipos, según su función. Tienes sinapsis de tipo excitatoria si es que aumentan la posibilidad de producir un potencial de acción. Si es inhibitoria, es que disminuyen la posibilidad de producir el potencial de acción. Y si es moduladora, es que cambia el patrón o la frecuencia para el potencial de acción. De ahí, ¿qué más les mencionan? Son las vesículas cerebrales. Ojito con esto. Tienes el desarrollo embrionario, ¿no?
En la tercera semana vas a tener solo tres, ¿sí? Que son los básicos. Hay tres cosas desarrolladas, tres vesículas. El prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, ¿sí? Esos tres. El prosencéfalo, a lo largo que van las semanas, cuarta, llegas a la quinta semana, el prosencéfalo se va a dividir en dos. Se va a dividir en lo que es telencéfalo y diencéfalo, ¿sí? El mesencéfalo se queda en mesencéfalo y el rombocéfalo te va a salir lo que es ay, ¿cómo se llama? El mielencéfalo. Te va a generar el mielencéfalo. Entonces, para la quinta semana ya tienes cinco estructuras, ¿sí? Y eso creo que les preguntaron en su examen, me parece. Lo de la quinta semana. Tienes telencéfalo, mielencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo y diencéfalo. En cambio, en la tercera semana solo tienes dos. Hasta ahí todo bien. Ojito, ¿qué más les pueden preguntar? Es qué pasa con estas estructuras cuando ya creces, ¿no? Cuando ya eres adulto. El telencéfalo se va o es derivado, se dirige a lo que son los hemisferios cerebrales. El diencéfalo se va al tálamo. El mesencéfalo se queda en el mesencéfalo. El metencéfalo se subdivide en protuberancia y cerebelo. Y el mieloencéfalo se pasa a lo que es el bulbo raquídeo, ¿sí? Me parece que les preguntaron algo de, de estas cosas, por eso se les he puesto la imagen, para que lo tengan en consideración. Y de ahí también en su clase hablan sobre la circulación del líquido cefalópodo. En la circulación les he puesto esa imagen que es más didáctica. Empezamos primero con la producción, ¿sí? La producción en los plexos coroideos de los ventrículos, ¿sí? Ahí es donde va a estar la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En los plexos coroideos de los ventrículos. Y se va a ir a los ventrículos laterales, ¿sí? Se va a ir hasta acá, hasta los ventrículos laterales, ¿sí? Y en los ventrículos laterales va a pasar por lo que es el agujero de Monroe, ¿sí? Pasa el agujero de Monroe y se va a lo que es el tercer ventrículo. Ahora, del tercer ventrículo se va a ir al cuarto ventrículo, pero ¿cómo lo hace? Mediante el acueducto cerebral, ¿sí? Ojito con eso, porque es pregunta de NAM. ¿Qué es lo que está, o quién hace de que el tercer ventrículo se vaya al cuarto ventrículo? Acueducto cerebral. Entonces, llega al cuarto ventrículo, llega hasta acá, tu líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Sí, porque casa tu plexo coroideo, llega a los ventrículos laterales, se va también a lo que es el tercer ventrículo, mediante el acueducto cerebral sigue avanzando, pasa al cuarto ventrículo y va a salir por las aperturas tanto medial, lateral y medular, ¿sí? Va a salir por acá. Sale, sale, sale y va a llegar al espacio subaracnoideo, ¿sí? Llega al espacio subaracnoideo, llega también a la cisterna magna y en la cisterna magna va a dividirse, va a tener dos caminos. La mayor cantidad va a irse a la cisterna basal, ¿sí? Y una pequeña parte va a irse al espacio subaracnoideo espinal. Pero ambos al final se van a reabsorber en lo que son las vellosidades aracnoideas. O sea, regresa de nuevo a todo lo que es el borde de aquí. Se va a reabsorber en esta zona de acá, ¿sí? Entonces, eso es más que todo la circulación del líquido cefalorraquídeo. No se olviden, acueducto cerebral, me parece que tiene otro nombre. Lo voy a buscar y se los digo, porque puede ser que les pregunten, porque sí es bien pregunta esa palabra, el acueducto cerebral. De ahí tenemos, ¿qué más? Ahí. De ahí pasamos a lo que es la circulación cerebral. La circulación cerebral ya vendría a ser lo que es parte de tu morfología externa del cerebro, ¿no? Se va a dividir en dos. Tiene dos sistemas. Tiene el sistema carotidio o sistema anterior y el sistema vértebro-basilar o sistema posterior. El sistema carotidio o sistema anterior, ¿quién va a predominar? Tu arteria carótida interna. Y esta arteria carótida interna tiene porciones. Tiene la porción cervical, C1, la porción intrapetrosa, que es la C2, y aquí en la petrosa es donde tienes la arteria carótido timpánica y la arteria vidiana, ¿sí? Ojito con eso. Tienes a la porción intracavernosa, tienes a la porción cerebral.
La porción cerebral es la que va a subdividirse en arteria oftálmica, que vendría a ser C6, la hipofisiaria superior e inferior, que vendría a ser la cavernosa acá, ¿no? La C4. Acá les han puesto. La hipofisiaria inferior, ¿sí? Tiene la cerebral anterior, tiene la cerebral media y tiene la comunicante posterior, ¿sí? Todas estas tres vendrían a ser de la C7 o también conocido como comunicante. Y el sistema vertebrovascular o posterior va a estar dividido en dos, en arterias vertebrales y el tronco basilar. Las arterias vertebrales se subdividen en lo que son arterias espinales y arteria cerebelosa posterior inferior. Y el tronco basilar es la que se encarga de tener a la cerebral posterior, a las arterias pónticas, que las arterias pónticas eran como que unas serpientitas que salían a los costados, ahorita lo vamos a ver. Y tiene la arteria cerebelosa superior y a la arteria cerebelosa antero inferior. De ahí, vamos a ver lo que era el sistema arterial cerebral, ¿no? Ya les estaba mencionando el sistema carotidio y el sistema vértebro-basilar. El sistema carotidio, por ejemplo, acá tenemos tu arteria cerebral anterior, las dos arterias cerebrales anteriores. Tienes a tu arteria cerebral media acá, igual de este lado. Tienes a la arteria carótida interna, que vendría a ser esta de acá, larguita, igual acá, la arteria carótida interna. Y en el sistema vértebro-basilar, para que te acuerdes, tienes a la cerebral posterior acá a los laditos, a la arteria basilar y a las arterias vertebrales. ¿Sí? Eso vendría a ser con tu sistema arterial cerebral del sistema carotidio y el sistema vértebro-basilar. Pasando a lo que es el polígono de Willis, porque eso también es importante. Ojito con esto, el polígono de Willis, ¿quién lo conforma? Tus dos comunicantes, tus dos cerebrales y tus dos carótidas internas, ¿sí? Todo esto vendría a ser tu polígono de Willis. Esto de acá abajo ya no es parte del polígono de Willis, ¿sí? Por ejemplo, las pónticas no forman parte. El tronco basilar tampoco forma parte. Las cerebelosas tampoco forman parte, ni las vertebrales, ni la espina anterior, ni la posterior inferior, que les estaba mencionando. Las únicas que conforman son estas seis de aquí, ¿sí? Tengan ojito con eso. De ahí, vamos a ver la arteria cerebral anterior, solita. Les he resaltado lo más importante. La arteria cerebral anterior va a tener sus ramitas, ¿sí? Tienes a la arteria calloso marginal que te la resalté en verde. Tienes a la arteria pericallosa en naranja. La arteria frontopolar que está en celeste y la arteria frontal medial que está en amarillito. Esas son las más importantes para que tengas en cuenta al momento de ver tu cerebro y todo eso, ¿no? De ahí, ¿qué más les han puesto acá? Bueno, tiene tres segmentos. El, las ramas de la 3 que es el distal, el A2, que es el vertical o postcomunicante, y el A1, que es el precomunicante o también conocido como horizontal. De ahí, en la arteria cerebral media, te he puesto también las más importantes, te he resaltado las más importantes. En la arteria cerebral media tienes dos peculiaridades. Se divide en ramas ascendentes, ramas corticales, ramas profundas, ramas descendentes, ¿sí? Entre las ramas ascendentes, que son las que más me interesan, tienes a la central, o también conocida como rolándica, tienes a la postcentral, o también conocida como parietal anterior, tienes a la precentral, ¿sí? O también conocida como prerolándica, tienes a la frontal ascendente, ¿sí? En verdecito, y tienes a la órbita frontal lateral, ¿sí? Y bueno, también tienes a la angular. Ahora, tanto la parietal anterior como la angular me pertenecen a las ramas corticales. Entre las ramas profundas tienes a las lentículo estriadas, ¿sí? Que son estas de acá, que no se ven bien en la imagen. Y en las ramas descendentes tienes a las temporales, temporal anterior, media y posterior, pero no te las he resaltado porque más me interesa en la arteria cerebral media las ramas ascendentes. Igual, acá te lo he dejado bien resumido la arteria y qué cosa irriga. La arteria frontal lateral te va a irrigar
los giros orbitofrontales. La arteria frontal ascendente en la parte del área 48. La arteria central, la angular, y así te las he dejado por si acaso, no voy a hacer que te pregunte. De ahí, pasando a lo que es la arteria vertebral y basilar. En lo que es la arteria vertebral, sí es importante que conozcan estas abreviaturas, SUCA, AICA y PICA, porque cuando vayan al hospital no van a estar escribiendo arteria cerebelosa, póster, inferior. De frente escribes PICA. Si quieres decir cerebelosa, antero, inferior, AICA. Y, y si quieres decir arteria cerebelosa superior, SUCA. Entonces ya es bueno que se lo vayan memorizando así. A ver, acuérdense que la arteria cerebelosa superior está más que todo al ladito de lo que es el cuarto nervio craneal. La arteria cerebelosa antero inferior, que es tu AICA, está más que todo entre la séptima y la novena. Tienes a la arteria postero inferior, que es tu pica, que es como que sale de tu décima primera, ¿no? De tu par número 11. Ahora, también les han puesto acá en chiquitito, como para decir que no me leas, pero te pregunto, las pinzas arteriales. Tienes pinzas arteriales del tercer y sexto par craneal. ¿Qué me refiero? Que la cerebelosa anterior y la laberíntica, o sea, estas dos de aquí, el AICA con tu laberíntica, le hacen una pinza a tu sexto par craneal, ¿sí? Mímica en la foto, le hacen una pinza. Y la cerebelosa superior, ¿sí? Esta de acá, junto con la cerebral posterior, que es la de arribita, le hacen una pinza al tercer par craneal. Entonces no vaya a ser que les pregunten, pero igual acá les he puesto por si acaso en rojito. Y bueno, acá les han puesto también manifestaciones clínicas de la enfermedad oclusiva medular. Y yo creo que lo más importante que se acuerden, porque esto es más que todo clínica ya, es de la arteria espinal anterior. ¿Qué pasa si se ocluye? Te va a dar parálisis flácida e hiporreflexia, ¿sí? Hiporreflexia es que tú vas a doblarle su brazo y no va a haber tanto, ¿no? O sea, no va a poder porque no tiene mucho reflejo. Y parálisis flácida, ¿no? De ahí, en lo que son las espinas, las arterias espinales posteriores, acuérdense que afecta la percepción ipsilateral, o sea, del lado contrario, del tacto discriminativo, ¿sí? De ahí, sobre esto, traten de acordarse lo de las pinzas, ¿sí? Esto es lo más importante, creo yo, lo de las pinzas. De ahí, vamos a ver rápidamente lo que son los lóbulos. Tú ya conoces a tus lóbulos, ¿no? Lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital. Ahora, los lóbulos se van a dividir en caras, Disculpa, polos. Dime, había una pregunta en el examen que decía, ¿de dónde era la arteria coroidea posterolateral? ¿A qué cerebral pertenece? la arteria coroidea, Posterolateral, así su preguntaron. origen, su origen. Ajá, ajá. Y Am, la respuesta era como que cerebral posterior. Ujú. Esa era la respuesta, porque Ya dice vamos a ver origen. Ujú, en el polígono de Willis, creo que está eso. ujú. La coroidea, ¿no? Sí, Uy, yo justo te puse la coroidea anterior. Ya, pero está bien la respuesta. O sea, el origen fetal de tu arteria cerebral posterior va a ser una variante, ¿no? De tu arteria cerebral, pero es de la posterior, sí. Estoy casi segura que sí. Pero eso te lo han mencionado en tu clase o, o te lo han preguntado así nomás, porque he estado viendo, les han preguntado cosas que no estaban en sus PPTs. Hay otras cosas que sí, pero hay otras cosas que no. claro, lo que pasa es que eso de la arteria coroidea posterolateral que preguntaron, muchos marcaron cerebral anterior por la relación de la coroidea, pero no la mencionaron. Puchis. Ya, a ver, voy a averiguar eso igual. ¿Me lo puedes escribir Sí, para, está bien, para buscarlo más tarde? está bien. Ya, Gracias. gracias.
Ya. En los lóbulos les estaba mencionando que tienes bordes, caras, polos. Tienes tres polos, ¿no? El polo temporal, polo occipital y polo frontal. En lo que son las caras, tienes la cara lateral, cara medial, cara basal y los bordes, borde interno, borde externo. Hasta ahí todo bien. Lo que me importa de los lóbulos cerebrales antes de empezar es que te acuerdes qué cosa era una cisura y qué cosa era un surco. Las cisuras son surcos, pero son profundos, ¿sí? Y que separan lóbulos. Y los surcos son surcos poco profundos y que van a separar los giros o circunvoluciones, como le quieras decir. Entonces, empezamos. Primero con tu lóbulo frontal. El lóbulo frontal, chicos, vas a tener tus giros, ¿sí? El giro frontal ascendente, que es el cuarto o también llamado prerolándico, va a estar entre tu cisura rolándica, ¿sí? La cisura central estaba acá, la precentral, perdón, la cisura central está acá, la precentral está acá, la postcentral está por acá. Entonces, tu cuarta cisura, perdón, tu cuarto giro va a estar entre la rolándica y la cisura y el surco precentral. De ahí, tu primer giro, que es el frontal superior, está más o menos, por decirlo así, delante o encima de tu surco frontal superior. El segundo giro, que es el frontal medio, ¿sí? Va a estar detrás de lo que es tu surco frontal inferior. Acá está tu surco frontal inferior. Va a estar detrás. Y el tercer giro, que es el giro frontal inferior, va a estar debajo de tu surco frontal inferior. Eso es respecto a los giros, como para que lo tengan en cuenta, pero no he visto que les pregunten tanto de eso. Lo que sí les pueden preguntar son de los pars, que son los bracitos. Tienes un brazo posterior, un brazo ascendente y un brazo anterior. El brazo posterior vas a tener a lo que es la zona o pars opercular, ¿sí? Que vendría a ser todo lo que está en moradito. El brazo ascendente, que es el que le sigue, va a ser en lo que es la zona o pars triangular. Y el brazo anterior, más que todo, es la pars orbital. De ahí, en el lóbulo parietal, tenemos 4 giros. Tienes al giro supramarginal, que está por, perdón, hay más giros, hay 5 o 6 giros. Tienes el giro supramarginal, que es este de aquí, y el giro angular, que es este de acá. De ahí, el giro parietal inferior o parieto inferior, está acá, está al ladito de tu superior, ¿ya? De tu parietal superior. ¿Y quién lo divide? Lo divide el surco intraparietal, porque ambos son parietales. Parietal superior, parietal inferior, ¿quién me divide? Mi surco intraparietal. Y el giro parietal ascendente o postcentral va a estar entre tu surco postcentral. Entonces, no hay mucho que decir, la verdad, de esto. Tu giro ascendente o postcentral está entre el surco postcentral y la cisura central. De ahí, en el lóbulo temporal, em, bueno, vas a tener tus giros también. Tienes el giro temporal superior, que es el primerito, que está entre tu cisura lateral o cisura del silvio con tu cisura temporosuperior. Tienes tu giro temporal medio, que está entre el surco temporal y el surco temporal inferior. Y tienes tu giro temporal inferior, que está debajo de tu surco temporal inferior. Eso es respecto a los surcos, cisuras, giros. Pero no he visto que pregunten, la verdad. De ahí, en lo que son los lóbulos, ya estábamos hablando, ¿no? Los lóbulos, lóbulo temporal. Acá es más que todo para que lo vean de otra manera. Acá tienes tu giro recto, tu olfatoria interna. Acuérdense que este de aquí, que es larguito, era un par craneal. Estaba tu surco olfatorio, tu bulbo olfatorio y tu cintilla olfatoria. De ahí, acá te están mostrando tu giro temporolateral y el cuarto, y este es el giro temporo-occipital medial, que es el quinto. De ahí, de ahí no hay nada más que decir de los lóbulos. La verdad no he visto que pregunten algo. Lo que sí les pueden preguntar puede ser de acá. Empezamos con el lóbulo frontal. Tienes la región prefrontal y la región frontal. La región prefrontal
se va a encargar de lo que son las funciones ejecutivas, ¿sí? De la atención, también de la conducta social. Entonces, si tienes un daño en la región prefrontal, va a alterarse todo eso. Vas a tener impulsividad, vas a ser agresivo, no cumples las normas sociales, eres apático, así, etc. Ahora, en la región órbitofrontal, que es más por abajo, tienes lo que son los sistemas de valores y la memoria emocional, ¿sí? Entonces, si tienes una lesión, vas a tener desinterés por lo que son las cosas actuales, tú, tú vas a tener unos cambios emocionales bruscos, vas a estar irritable, todo eso. Ahora, acá les están mostrando el área 44 y 45 de Broca, que es el área de Broca, ¿no? Y si te dañas en esta área más o menos, que te va a ocurrir la famosa fascia motora. De ahí, en lo que es el 8 y 6, tienes lo que es la premotora o programadora. Su nombre te dice, si es programadora, planifica movimientos, ¿sí? Entonces, si se daña estas dos áreas, vas a tener apraxias, no vas a poder hacer movimientos. Y en la región, bueno, el área 4, que es la somatomotora primaria, tienes a la motoneurona superior. Y si hay un daño o alguna alteración, va a causar lo que es la parálisis espástica e hiperreflexia. De ahí, en lo que es lóbulo temporal, tienes tus áreas 41 y 42, que son las auditivas primarias, y el área 22, que son tus auditivas secundarias. Si se daña tu auditiva secundaria, vas a tener agnosia auditiva, ¿sí? No vas a poder reconocer el sonido. Y si se daña tu área auditiva primaria, vas a tener hipoacusia o anacusia. Vas a escuchar muy poquito o no vas a escuchar nada. De ahí, en tu área 37, está lo que va a estar relacionado con el reconocimiento de las caras, del lenguaje, de metáforas, de todo lo que es abstracto, por así decirlo. Entonces, si tienes una lesión del famoso giro fusiforme acá, del giro fusiforme, te va a dar prosopagnosia, ¿sí? Que no vas a poder reconocer. De ahí, en el lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encarga de lo que son las áreas somatosensitivas, ¿sí? O sea, todo lo que sientes, mejor dicho. Sientes y comprendes. En las áreas 3, 1, 2, en ese orden, chicos, 3, 1, 2, si te dañas esa área, vas a tener anestesia, hipoestesia, disestesia, parestesias. O sea, parestesias, te adormeces. Anestesias que no sientes nada. Hipoestesias que disminuye tus niveles de sensación. Por ejemplo, en los diabéticos le haces una prueba con, no es una aguja, pero es algo más o menos puntiagudo que no te va a hacer daño, ¿no? Le sobas en los piecitos y si no sienten, ya, hipoestesia, ¿no? Dices que hay hipoestesia. De ahí, en el perdón, en el área 39 y 40, más que todo te va a dar lo que es la fascia de Wernicke, ¿sí? A fascia de Wernicke, su nombre dice que no va a entender lo que tú dices, por eso es la fascia de Wernicke, no comprende. Y por último, en el lóbulo occipital, tenemos lo que son las áreas visuales, tanto en la primaria como en la secundaria. El área visual primaria, si te lo dañas, vas a causar un defecto en lo que es tu campo visual. En cambio, en el área secundaria vas a tener agnosias visuales, no vas a poder ver bien, ¿sí? No vas a poder diferenciar eh, las cosas que ves, por así decirlo. Ya, de ahí chicos, ¿hay alguna duda? De acá de esta clase lo más importante, bueno, son las imágenes, por eso les he puesto las imágenes. La circulación del líquido cefalorraquídeo, acuérdense del acueducto cerebral, el potencial de acción, importantísimo. ¿Qué sucede en la quinta semana, en la tercera semana? ¿Quién conforma tu polígono de Willis? Lo de las pinzas, la sexta y tercer par craneal. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, chicos. Entonces vamos a pasar al último tema del repaso de hoy, que vendría a ser diencéfalo e hipotálamo. De aquí sí les han venido bastantes preguntas, creo. Entonces, primero, vamos a ver la estructura ventricular.
Esto está en su foto, por eso les digo, vean las fotos. El diencéfalo está aquí, acuérdate, te lo presento, diencéfalo, entre el telencéfalo, mesencéfalo, está el diencéfalo, acuérdate. ¿Y qué estructura ventricular tienes acá? El único, el tercer ventrículo, ¿sí? Es el único que vas a tener acá, el tercer ventrículo. Y este diencéfalo tiene límites, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Su límite anterior es el agujero de Monroe y el quiasma óptico. Ahora, yo sé que está entre esos dos, ¿sí? Pero como de aquí para llegar acá va a necesitar de una lámina, ¿sí? Que es la lámina terminal y va a estar también el agujero interventricular, que también se le conoce como Monroe, pero es la lámina terminal les pusieron creo que a ustedes. Y eso no sé de dónde lo han sacado, la verdad, porque en su PPT sale quiasma óptico y agujero de Monroe, pero ya lo encontré los límites que les pueden decir. De ahí, en los límites posteriores vas a tener en la comisura blanca posterior. Aquí. La comisura blanca posterior. También tienes a tus cuerpos mamilares. En lo que es la parte inferior vas a tener a lo que es el quiasma óptico, el infundíbulo, el tuber sirinem y los cuerpos mamilares. En la parte lateral va a ser el brazo posterior de tu cápsula interna. En la parte medial es el tercer ventrículo. ¿Sí? En la parte medial es el tercer ventrículo. Y, y bueno, acá estaba lo de su pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes estructuras forma el límite anterior del encéfalo? La lámina terminal, porque conecta el quiasma óptico con la comisura anterior. Creo que esa pregunta era un poquito rebuscadita, pero igual por descarte podías sacarlo, ¿no? Porque pico del cuerpo calloso, eso no tiene nada que ver. Cuerpo calloso era pico, rodete, cuerpo y rodilla, que no era nada de esta parte de acá, sino era lo de acá de arriba, ¿no? Rodete, cuerpo, pico, rodilla, lo de acá arriba. Entonces, nada que ver con el pico. Comisura gris, tampoco, porque si se acuerdan de diencéfalo es comisura blanca. Comisura blanca puede ser que hayan dudado en esa, pero ¿qué les descarta? Que es comisura blanca posterior, ¿sí? Porque hay comisura blanca anterior. Entonces no les están especificando, no vale. Y giro subcalloso tampoco, porque no estamos hablando del cuerpo calloso. Entonces, por descarte te quedaba la lámina terminal, pero igual era un poco rebuscadita. Ahora, en encéfalo les había mencionado también que hay 7 grupos nucleares, ¿no? Y en total 60 núcleos. No se preocupen, no vamos a ver todos. Igual, ese es el resumen del resumen del resumen de tus 7 grupos nucleares, ¿sí? El primer grupo nuclear es el grupo nuclear anterior, ¿sí? Que va a contener a tu núcleo dorsal, al medial y al ventral. El segundo grupo es el dorso mediano. ¿Sí? El dorso mediano. El tercer grupo ya vendría a ser el grupo nuclear de la línea media. Y el cuarto grupo es el que se subdivide en dos. Tienes el grupo nuclear ventrolateral y el ventromedial. El ventrolateral, perdón, el ventrolateral es donde tienes el núcleo ventral anterior, lateral y posterior. ¿Sí? Y este núcleo ventral posterior se subdivide en dos. Se subdivide en núcleo ventral postlateral y núcleo ventral posterior medial. ¿Sí? Que está aquí, lateral y medial. Y en la otra parte del grupo nuclear lateral es el grupo nuclear dorsolateral, que va a estar formado por el dorso lateral, posterolateral y pulvinar. El quinto grupo vendría a ser los núcleos intralaminares que tienes al centro mediano. Y el sexto grupo es de los cuerpos geniculados, que tenías dos, cuerpo geniculado lateral y cuerpo geniculado medial. Y el séptimo grupo era entre la lámina medular interna, perdón, entre la lámina medular externa y la medular interna. Ahora, acá les he puesto el resumen igual de todos los grupos, lo traté de abreviar lo más que puedo. El grupo nuclear anterior está relacionado con tu hipocampo. Si está relacionado con tu hipocampo, relaciónalo también con el sistema límbico. Sistema límbico, emociones, ¿sí? Procesa emociones, hipocampo, memoria. También tiene su importancia. Y también, ¿quién me forma la memoria? También el circuito de Papez. Acá no sé por qué escribí papel, pero el circuito de Papez. Esa es la importancia del anterior.
El medial está relacionado con el sistema límbico. Entonces, si lesionan tu grupo nuclear medial que está relacionado con el sistema límbico está relacionado con lo que son las emociones, vas a tener alteración de la conducta, de la personalidad y del tono afectivo. El grupo nuclear de la línea media se encarga de lo que son las funciones de alerta y respuesta emocional rápida con fines de supervivencia y defensa. El lateral, vamos a tener al ventrolateral, que es el núcleo dentado. Y acá estaba lo que les decía. El núcleo dentado forma parte o pertenece al neocerebelo. Y el neocerebelo, su otro nombre es cerebro cerebelos o cerebro cerebelo, como le quieras decir. ¿Sí? Entonces, en tu teoría sí te habían mencionado lo del grupo sobre el núcleo dentado. De ahí, el intralaminar. El intralaminar va a recibir aferencias desde la formación reticular. No hay mucho que decir de ese, la verdad. Cuerpos geniculados, eso sí. Cuerpos geniculados, ¿te acuerdas que te dije que se dividían lateral y medial? El lateral se encarga de lo que es la audición, ¿sí? Aferencias auditivas. Y el medial se encarga de las aferencias visuales. Recibe esas aferencias. Y el grupo nuclear reticular, tienes a las células reticulares, ¿sí? Que son las chismosas, son las que se enteran de todo el tipo de actividad que va a suceder ahí. De ahí, otra pregunta que les habían puesto era sobre qué estructura se localiza más distal a la línea media del cerebelo. Y esto está en tu foto. La mitad de tu cerebelo. Tienes al fastigio, tienes acá al globoso, al emboliforme y al dentado. Entonces, ¿quién está más afuera? El dentado. ¿Quién está más dentro? Más medial, el fastigio, ¿sí? No voy a hacer que te pregunten cuál es el más medio. Ya, entonces, ya con eso se resuelven esas dos dudas de los núcleos. Tengan mucho cuidado con los dibujitos, chicos. De ahí, seguimos con diencéfalo. No, perdón, con hipotálamo. Hipotálamo, tienes las características. Te he puesto por si acaso el peso y tamaño. Pesa 4 gramos y es una estructura par, ¿sí? Y va a estar en el suelo de la pared inferior de tus paredes laterales del tercer ventrículo. Ahora, este hipotálamo tiene funciones, ¿sí? Tiene función endocrina, tiene función neurovegetativa, tiene regulación de la temperatura, tiene impulso de sed del hambre, la respuesta al estrés psicológico, ataque defensa, ciclo del sueño vigilia, activación sexual y aspectos de la memoria, ¿sí? Esas son todas las funciones, solo te voy a poner lo más importante de cada función, empezando con la función endocrina. Acuérdate que se separa en dos, tienes dos tipos de neuronas, las neuronas magno y parvocelulares, ¿sí? Las neuronas magnocelulares son grandes, de axones largos, y las parvo, PDP, acuérdate, parvo de pequeñas y de axones cortos. Las magno se encuentran en el núcleo paraventricular y núcleo supraóptico, y las parvo en el núcleo preóptico, ventromedial y arqueado, o también conocido como núcleo arcuado. Las neuronas magnocelulares van a llegar a la neurohipófisis. En cambio, las parvocelulares llegan al túbero infundibular. ¿Sí? Eso es lo más importante de lo que es la función endocrina. Pasando a la función neurovegetativa, el tálamo va a dividirlo en dos, ¿no? En parasimpático y simpático, pero ambos se manejan dualmente al mismo tiempo, ¿sí? Tienes el área hipotalámica anterior y el área hipotalámica posterior. El anterior se va a encargar de lo que es parasimpático y el posterior del simpático. Es decir, que el parasimpático me da lo que es la tranquilidad, la homeostasis, ¿sí? Su nombre lo dice para, está parado, calmado. Y el simpático es lo opuesto, se encarga de la lucha o huida. Pero al final el que controla todo es el hipotálamo. Ahora, si es parasimpático que está calmado, está tranquilo, va a estar en bradicardia, ¿sí? O sea, su frecuencia respiratoria va a estar menos de 20, va a estar calmadito. Va a tener broncoconstricción, etcétera. En cambio, lo que, si vemos lo que es el área hipotalámica posterior, que es simpático de lucha o huida, va a ser todo lo opuesto. Va a haber taquicardia, va a estar broncodilatado, va a haber midriasis, va a haber sequedad de boca, etcétera. Otra de las funciones
es el ciclo sueño-vigilia, ¿sí? Ahora, ¿quién es el núcleo encargado de este ciclo circadiano? Que no les han preguntado, pero puede ser que les pregunten. Es el núcleo supraquiasmático, ¿sí? El núcleo encargado del ciclo sueño-vigilia, del ritmo circadiano. En referente a la otra función, que es la memoria, tienes el circuito de Papez, ¿sí? Y el hipocampo. Acuérdense, el hipocampo tienen que relacionarlo con memoria. Sistema límbico tienen que relacionarlo con emociones. Amígdala tienen que relacionarlo con defensa. Entonces, memoria, hipocampo, circuito de Papez. De ahí, respuesta al estrés psicológico. El hombre se activa en la región prefrontal y la mujer el lóbulo del 5, ¿sí? Esto es lo más importante. Respecto al impulso de sed, tienes tus centros de la sed, que son tus núcleos paraventricular y núcleo supraóptico. Son tus dos núcleos, ¿sí? No vaya a ser que te pregunten cuál es el núcleo del ritmo circadiano, ya sabes, supraquiasmático. Núcleos del centro de la sed, paraventricular y supraóptico, ¿sí? Y en el impulso de la sed tiene bastante importancia lo que es la ADH, ¿no? La antidiurética, eh, esta hormona, ¿no? ¿Por qué? Porque se disminuye el volumen de agua, o sea, el volumen corporal, va a aumentar esta hormona antidiurética que está en contra de la diuresis, está en contra de que tú elimines el líquido, entonces va a disminuir el líquido. Pero si aumenta el volumen, supongo que te tomas, no sé, de la nada, 2 litros de agua, entonces va a disminuir esta hormona antidiurética y va a hacer que tú aumentes la diuresis, ¿no? Que salga. Igual con el estado, con la osmolaridad. Si disminuye la osmolaridad, disminuye la antidiurética, aumenta la diuresis. Si aumenta la osmolaridad, aumenta la antidiurética, disminuye la diuresis. Ahora, en la función del impulso de hambre, tienes a los dos núcleos, núcleo lateral y núcleo ventromediano. ¿Sí? El núcleo lateral es el centro del hambre y el ventromediano es de la saciedad. Y viendo lo último de hipotálamo, vendrían a ser sus límites, que no le doy mucha importancia, la verdad, pero igual. El límite superior, acuérdense, es surco del hipotálamo. El límite inferior va a estar dado por tu quiasma óptico, tuber cinerum y los cuerpos mamilares. El anterior, y acá está, lámina terminal. Era lo que les estaba mencionando, de la lámina terminal. El posterior vendría a ser el tegmento mesencefálico. El medial tienes la presencia del tercer ventrículo y es la única estructura ventricular. Y del lateral tienes la pared interna de tu cápsula interna. Ya chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Sí, justo bien. Sí, en el límite del hipotálamo con